Rolando Chaparro. ¡Tote! Bravo. ¿Cómo andás? Gracias, compañero. Muchas Bienvenida a gracias. tu guarida. Bienvenida a mi casa. Yo creo que dentro de poco acá voy a estar cortando el pelo, bardeando también. Yo vengo demasiado acá y me encanta venir acá. El rayo se van a enojar si seguís diciendo eso. Pero estoy en todos lados. O sea, sabe la gente que soy omnipresente. ¿Sí? Info Rolando. Info Chaparro. Ahí está, el omnipresente. Ese es el momento. Bueno, un gusto realmente acá hacer esto con vos, que me parece genial. Esto implica simplemente encontrarnos, conversar, tratar sobre el pelo. Vos sos así como un dictador del cabello. Sos de los que menos me deja intervenir sobre el cabello. Exactamente. Así que para los haters que al final del tema es así, che, no le hiciste nada, digo, el culpable, él es. Soy el culpable. No me deja tanto. Asumo. Bueno, Asumo. nada, en verdad es la excusa, ¿verdad? Encontrarnos siempre y conversar. Así como nos solemos encontrar Como siempre nos encontramos. en radio y tiramos 2 o 3 ideas y después yo sigo por mi camino y vos seguís por el tuyo. Es un poco eso, poner un poco el parate y decir, che, ahora podemos hablar un poco más. Che, Rolo, bueno, a ver, primero, lo que nos convoca acá es cabello. ¿Qué me dejas hacer hoy? ¿Qué te dejo hacer? Una buena pregunta. Para eso hay que hacer una especie, primero una meditación. No, introspección y demás. Siempre me digo lo mismo. Bueno, ¿Sabes lo que pasa con mi pelo? Ay, yo la verdad tuve que hacer terapia para saber qué es lo que podía hacer con mi pelo. Ajá. Porque yo considero, y esto te lo digo en serio, considero que desde muy chico tuve una suerte de controversia con mi pelo, ¿sí? Porque aunque vos no creas, yo cuando era chico, a lo mejor sí crees porque vos sos un especialista en esto, yo tenía el pelo como Ricardo Flecha, que enseguida va a aparecer, tenía liso el pelo, liso, así. Yo no sé si influyó el hecho de que yo empecé a hacer natación desde muy chiquito y empezó a cambiar todo, ¿verdad? Empezaron a aparecer los rulos, pero en realidad los rulos, así como ahora me ven, aparecieron ya en la edad adulta, digamos. No sé, yo creo que a los 30 y pico me aparecieron. Hace unos minutos hablábamos de tu esoterismo y te digo que eso me es más fácil de creer que creerte que tu pelo era lacio, bro. ¿En serio que era lacio? Sí, no, podemos hacer una suerte de ese TBT. tipo de discusiones que no llevan a ningún lado. Hoy que estamos grabando, porque esto es grabación, se puede decir que es grabación, ¿verdad? Sí, claro, Obviamente. es una grabación. Jueves de TBT. En algún momento, si antes que termine el día, por ahí levanto una foto mía. Yo te digo algo, el grupo de producción acá es tan hábil que pueden conseguir un 3D de la ecografía de tu mamá. Así nomás te digo. Así Sí, que bueno, buenísimo. en este Claro. mismo momento está saliendo una foto tuya de cuando vos tenías 1 año con tus rulos. No Y tenía ahí rulos. se estructura todita tu mentira. No sé, bueno, Vamos a empezar del comienzo. Y el comienzo para la Cuando gente viene. no es cuando naciste, sino cuando agarraste la guitarra. sí. ¿Qué tenías? ¿10, 12, 9. 20? 9 años. Sí. 8 por ahí tenía. O sea, en realidad era así. Voy a contar brevemente, ¿sí? Estaba muy enamorado, siempre fui muy enamoradizo, ¿entendés? Y me enamoró una chica, pero yo tenía 8 años, ¿está? Y ella tocaba guitarra, ella tenía como 11 o 12 años, era 2 años más grande que yo. No, más. No tenía tanto, yo tenía como 10 y yo tenía 8. Como ella tocaba guitarra, yo también quería tocar. Yo creo que eso fue a los 8, pero a los 9 empecé a estudiar. A los 9 empecé a los primeros acordes, Rudy Ain y toda esa historia. ¿Sí? Rudy Ain. Claro, él fue nuestro profe. Rudy Ain fue... Sí, había otro profe en esa época. Porque Rudy Ain era el profesor de todos. Claro. ¿Había otro profe? No sé, no, si me ¿Y preguntaban... quién te a mí- enseñaba? ¿Te enseñaba esas rápidas mexicanas? Rudy Ain era así. Enseñaba, y me acuerdo que creo que hasta los finales de sus días, ahí está, es genial, ahora me ven otra vez. Hasta el final de sus días, él creo que enseñó ahí cerca donde era el hospital de clínica. Y yo me acuerdo que él enseñaba para un aula de por lo menos 30 o 40 alumnos. Todos juntos tocamos juntos los acordes de Samba de mi Esperanza, de no sé qué otras cosas. Yo me acuerdo que era Samba de mi Esperanza, La Luna Cautiva o no sé, toda esa historia, obviamente música paraguaya. Entonces era así, y era el profesor
de muchos, de todos, o sea, de muchos de nosotros y de generaciones anteriores a nosotros, a mí por lo menos, de guitarristas. ¿Sí? La pregunta obvia es, esa chica 4 años mayor que vos, guitarrista, ¿es Berta Roja? No, Berta la conocí mucho. No, es... ¿Quién ¿Puedo sigue contar? tocando la guitarra de esa chica? Y seguramente que sigue tocando. No, seguramente es porque no le después viste nunca más. No, sí las veo, somos amigos, somos re amigos. Ahora apareció... Ella sabe que aprendiste a tocar la guitarra Sí por sabe, ella. ella conoce toda la historia, o sea, de Sí. mi historia así de enamorado infantil, ¿verdad? Que, Ella claro, se puede hacer cargo y dice así cada vez que ve un video de Crisia tuyo y dice... yo fui la que influí. Yo fui. Sí. Sí, claro, ella es una capa, una gran amiga actualmente, psicóloga, así fue. Estuvo casado con un gran músico también argentino. Sí. A los 9 empecé a estudiar. ¿Y a los cuántos años uno se da cuenta que es dúctil con...? Porque yo también creo que a los 8, 7, con un profesor así no de la talla de Rudy, pero... Y fue muy rápido que me di cuenta que no era dúctil, Te no pasó cuadraba, lo mismo me pasó a mí con las escuelas de fútbol, que me echaron de las dos escuelas de Cerro y Olimpia me echaron. A mí también me echaron de la escuela. O sea, no, entonces, pero no ni teníamos guitarra, nada. ni Lo tuyo era el fútbol, ni pelo, lo tuyo eran los atletismo. pelos. Los pelos, ya está, y sos un maestro en eso. Claro. Ok, a los 9. ¿Y a los cuántos ya te fuiste diferenciando del resto? ¿Siempre guitarra criolla española? Siempre criolla, e inclusive ya en mi etapa de tocar, de sacar mis primeros solos de guitarra, y te voy a contar cómo sacamos, les voy a contar. Obviamente era el vinilo y era de los giradiscos, los tocadiscos. Entonces cuando yo me metía al rock, que bueno, de hecho siempre escuché Beatles de que era muy chico, mucho antes de tocar guitarra, pero cuando me metí con lo que se llamaba antes rock progresivo, escuchar Yes, Pink Floyd, Led Zeppelin, me volví ultra fan de Deep Purple. Mi guitarrista, o yo digo que uno de mis primeros profesores de primeros solos y todo esto fue Richie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple. Porque yo me esmeraba en sacar los solos de Deep Purple. Por decirte, me esmeraba en sacar el solo de Burn, una música, no sé si conoces, es una canción clásica y para mí una obra de arte, una de las mayores obras de arte de la composición del hard rock o el heavy, como quiera, hard para mí, ¿verdad? Y teníamos el giradisco, el tocadisco, para sacar los solos yo le ponía, viste que tenía revoluciones, sí. Lo ponía en 16. Era rápido, ¿no? Al revés. Era más lento. Claro, creo que 45, ¿cómo era? ¿Qué velocidad venía? No, 3, era 16... 32, 33, ahí Ricardo sabe. 33, 45. Yo sacaba los solos, como era muy rápido los solos de Richie Blackmore para mí en esa época, los sacaba bajando las revoluciones. ¿Entendés? Y después era repetición. Claro, repetición. Velocidad. Pero aprendí muchísimo. Yo tengo que decir que yo soy fan de Richie Blackmore por eso. Y fue el único, porque yo no tengo en mi vida, no soy tan fanático de nada prácticamente, ni de la música, o sea, sí tengo tengo ídolos y todo esto, pero nunca tuve un póster así, nunca en mi cuarto, solamente Richie Blackmore. Pues Rudy, ¿hubo algún profesor que te sentó y...? Claro, tuve varios, o sea, tuve más. Después tuve con el hijo de Remberto Jiménez. ¿Vos te acordás, Ricardo? Tenía un hijo que enseñaba guitarra, se llamaba Remberto luego, ¿verdad? Ese fue mi profesor después, un poco más, digamos, por decirlo así, pro. Pero en realidad yo empecé a estudiar realmente y todo lo que aplico hoy con mis alumnos y todo esto, cuando empecé primero con Cookie Ray, que verdad, con Cookie, que fue mi profesor, el primero con quien toqué jazz y todo esto, aprendí los famosos interludios, ¿verdad? De Perfidia. ¿Fue con el primero que agarraste una eléctrica o no, ya lo tenías? Ya lo había agarrado. Pero con el que realmente profundicé y estudié así pro partituras, todo eso fue con Carlos Schwarzman. Así que Carlos fue realmente con el maestro. ¿Con el que tocaste después? Yo toqué, hay una foto mía teniendo por lo menos 15 años yo y fue todo un honor porque toqué en una banda de Carlos, del maestro Carlos Schwarzman, donde estaba Toti Morel en batería, estaba Carlos, ¿cómo se llama? Estaba en el bajo, estaba Mario Rodríguez, que después fue bajista de Aldi Meola, Gato Barbieri y otra gente, ¿verdad? Y estaba Lobito Martínez en el teclado. Imagínate qué banda. Yo debuté, digamos, en la banda de Carlos, de Carlos Schwarzman, con esos músicos nada más y nada más. Era una banda de jazz. Yo tenía 15 años, imagínate. ¿Cómo te convoca uno de esos profes? Te dice, che, vos sos el mejor del aula. Te voy a contar algo. Nosotros fuimos
Carlos hizo una cosa. Carlos se fue y tomó un curso muy profundo, y creo, no sé si fue un curso de verano, pero fue muy, muy profundo en la Berkeley, la Universidad de Boston, ¿va? La famosa Universidad de Boston, ¿verdad? Y los primeros alumnos de Carlos, ¿sabes quiénes fuimos? Cuando él regresó, fuimos Roberto Thompson, Cachito Verdequia, ¿verdad? Mario Rodríguez, el bajista que te dije, y yo, los 4. Fuimos los primeros alumnos que yo recuerdo a quienes Carlos nos empezó a enseñar todo el método de la Berkeley. O sea, es un orgullo. Cachito le conozco, al resto no. ¿Roberto Thompson lo tenés? No. Roberto Thompson, el maestro... Muéstrenme. Producción, por favor. No, te voy a explicar. Roberto Thompson es uno de los, para mí, uno de los, no puedo decir padre, pero sí puedo decir hermano mayor del rock paraguayo. Él fue, para mí, a mi criterio, el mayor guitarrista de blues, de blues y rock del Paraguay. ¿Qué tuvo acá? El rock nacional tiene casi la misma edad que tiene el rock argentino. Yo creo que fue paralelo, ¿sí? Podemos hablar y ahí me aclaró mi amigo Dani Sayas, que es otro gran músico y arquitecto e historiador del rock paraguayo y del jazz paraguayo, que el primer single que se grabó y que apareció, ¿entendés? Que se conoce, parece, porque ahora te voy a decir otra cosa, que fue un tema que se llama Oye, de Los Rebeldes. Los Rebeldes era una banda de rock que en los años 60, a finales de los 60, usaban los pelos por acá. ¿Entendés? Eran toda una revolución. ¿Estamos hablando de acá? Estamos hablando de Paraguay. Acá. Ricardo, estamos hablando de Paraguay. Papi, Ricky, Rubiquini, exacto, eran 4. ¿Y sabes qué problema tuvieron? ¿Vos viste el problema que tuvieron? Después se fueron al Brasil y formaron un grupo que se llama Panay. Pero ¿sabes por qué se fueron al Brasil? ¿Sabes por qué se fueron? Porque en ese momento... Ahí está Roberto, muy bien, grosso, gracias, producción. Roberto, que su última, yo le vi en la última actuación, disculpame que me meta. Sí. En la última actuación fue en el Rock Ensemble con... Bueno, sí, es una de las más últimas importantes. ¿Sabes por qué? Pero espera, estamos hablando del 89. No, pero yo le quiero contar por qué se fueron a Brasil. ¿Por qué le echaron? ¿A quiénes? ¿Por qué se fueron ellos? Porque la Asociación de Músicos, digo, ya en ese momento era bastante dictatorial, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Decían que no podían haber grupos, solamente los grupos que podían trabajar, imagínate la dictadura, eran a partir de 5 integrantes. Sí, ellos eran 4. Y los Rebeldes eran 4. Todo el mundo quería ser 4 como los Beatles. Entonces no podían laburar. No podían laburar en Paraguay porque eran un cuarteto. Imagínate qué boludez. Pero ¿sabes lo que pasa, Tote y Ricardo? Realmente ya habían otra gente, ya hace poco tomó trascendencia otra vez esto, que estaban haciendo cosas muy grosas en el rock paraguayo. ¿Sabes quiénes fueron? Los Yodi. Los Yodi en el año 67 también y 68, habían firmado contrato con sello discográfico argentino, no sé si era EMI o no sé quién era, y ellos nunca tocaron en vivo porque ellos producían acá en su estudio, que es el famoso Estudios Yodi, sus músicas que ellos decían que ellos no metían tanto teclado que no podían tocar en vivo, decían, no, era muy complejo todo, ¿está? Y ellos firmaron un contrato para hacer música romántica, pero ellos estaban haciendo música de vanguardia. Entonces, le enviaban temas así, y en el lado A estaba la música romántica, que entre ellos estaban Yo pienso en ti, o Recuerdos de ti, yo pienso en ti, solamente en ti, mi amor. Solamente en ti, mi amor. Eso fue un hit en Latinoamérica. Y ellos vendían mucho porque eran alemanes cantando en español. Pero ellos hacían otra música muy de vanguardia y grabaron un disco que se llamó Pops de Vanguardia, se llamó el disco. ¿Y sabes lo que pasó con ese disco? Hace unos meses o un año atrás, no sé. Ese disco, esa cinta que le enviaron ellos al sello discográfico en Argentina, desecharon y tiraron y apareció hace un año en un mercado de pulgas en España. Un productor discográfico, un sello independiente, descubrió y se volvió loco. Y volvieron a editar ese disco en los Estados Unidos. Y ahora los Yodi son increíbles. O sea, a ellos les fascina que la música que ellos hacían, a los productores, a la gente, era música, digamos, analógica, artesanal, con ese sonido de antes y otra vez de vanguardia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el rock paraguayo ya estaba creando con los Yodi en el año 67. Por eso te digo que no tiene nada que ver con el rock paraguayo en los 80 ni nada de eso, porque ya éramos mayores, por así decirlo. ¿En qué momento vos dijiste, lo mío es esto, el jazz, blues, o
Ahí vos empezaste a jugarte por el rock. Lo mío siempre fue el rock. Desde que yo tenía 3 años, que yo me acuerde, yo ya quería ser músico de rock. Ya escuchaba Beatles, ya escuchaba, qué sé yo, otra. ¿En tu casa? ¿Qué onda con tu casa? Bien, ¿en qué sentido? ¿Quién es músico ahí? Mi hermano. Mi hermano es músico, gracias ¿Él a es mí mayor? también. No, menor. Tu papá es fotógrafo. Mi viejo fotógrafo, mi vieja, que en paz descanse, era actriz y era locutora y... O sea que nunca hubo el inconveniente de que vas a ser músico, mi hijo. No. O sea, era realmente, fotógrafo, no, realmente, tenía una beta eso artística tu en mi viejo. casa jamás pasó. Pasó afuera, claro. ¿Cuántos son ustedes? ¿Dos hermanos? Somos 3 hermanos de padre y madre y tengo una hermana de padre. Vos te llamás Rolando, Me llamo Martín Rolando, Ángel Antonio, ¿qué? Ángel Rolando Joaquín. Ángel Rolando Joaquín. Sí. Ricardo Aníbal, ¿cómo que? ¿Ricardo qué? No, mi nombre es Demetrio Ricardo Flecha. Demetrio, Pedro Pascual Villamayor. Nos presentamos, nos conocemos ahora. Estamos Entonces, Ángel. ¿Por qué te saltaste el Ángel Chaparro, por ejemplo? ¿En qué momento, o siempre te dijeron Ricardo? ¿Primer nombre? todos. Rolando. Es Rolando. No, siempre me dicen Ricardo, boludo. ¿A vos no te dicen Rolando? Qué fuerte que este tipo, boludo. Ricardo, yo soy tu ídolo. Soy Rolando y gracias, te firmo una autora. O sea, yo quiero firmarte una. Me firmás Yo vos, le no, digo, boludo, pero lo mío es justificado. Está Ricardo Salud. ahí con... ¿Puedo tomar mi ¿Se me whisky, va? no? Por ¿Cómo te favor. dice Rolando? Yo soy tu ídolo. Ricardo, Yo soy tu ídolo otra vez. No. Pobre gente, o sea, yo le entiendo, gente. Pobre no sé, gente, le no, decía no, en vivo, No, boludo. a mi amor le digo, mi amor, yo te muy cariñoso. Pero vos te confunden, Yo sé que vos sos muy conmigo. cariñoso, A mí me Ricardo. confunden con este Yoyito Franco. Eso ya es otra cosa, boludo. A mí por lo menos con un gran músico. Che, Ricardo Chaparro. No, Demetrio ese... dijiste. Demetrio. Sí. Mira vos. Oh, Y tu hermano Luis. Sí. El batero. Luis Gerardo. Sí, y el... Gerardo. Luis está ahí, boludo. Qué bueno. Luis. Luis Gerardo, mira por qué me enganché. Nah, pero la cosa se vuelve cíclico. De aquí a 2 años Gerardo se pone de moda y Demetrio también. Y es con ¿Cuántos Toto. nombres tendremos? 2 no. Ah. Porque, y mi problema es como todo. Me ponen el nombre de mi papá y me tienen que inventar un apodo. Cierto. Tote. Porque así es, ¿verdad? Vos no tenés hijos, nomás por eso no le pusiste Ricardo. ¿Verdad? Tengo un hijo. Ah, tenés. ¿Y cómo se llama? Él se llama Juan José. ¿Viste? Bien, bien. Inteligente la Pero, obra. ¿por qué no le preguntas a él cuando le llaman en su casa cómo es? ¿Cómo te Contale. llaman en tu casa? ¿Cómo me llama? Cuando te llaman a tu casa, está Rolando Chaparro y la pregunta es, ¿padre o Oh, hijo? hijo, sí, es la misma cosa. Y no, sí. Pero me extraña que no le digan Ángel, por eso mismo me extraña que no le digan Ángel. Digo Joaquín. Yo Joaquín, descubrí que me llamo Joaquín cuando... ¿Qué? Pero te acabo de preguntar cómo te llamas y no decís que te llamas Joaquín. Rolando es el ángel ¿Qué nombre? eléctrico. Ángel Rolando Joaquín. Joaquín. Sí, tengo 3 nombres, eso es lo que te ¿Y digo. cuándo te enteraste? Me enteré cuando me casé una vez, o sea, una vez me casé, pero ya me divorcié, ¿verdad? O sea, tipo... En tu cédula no estaba Joaquín. No, él solo estaba anotado en la iglesia del bautismo. Ajá. Porque mi abuela era Joaquina, se llamaba Joaquina, y Rolando mi viejo, y Ángel soy porque ahora el 2 de agosto es mi cumpleaños, el día de todos los ángeles. Espera, vamos a volver un poco. Vamos. Cuando hablamos, después de Schwarman te soltó y le metiste Crisia. No. ¿Qué metiste ahí, boludo? En esa, bueno, vos querés saber un poco cómo empezó mi carrera. Es un problema esto cuando hay mucha historia. 31 Me más. pierdo yo el bueno, currículum. no, hay más de 31 años, pero yo te voy a contar. O sea, yo con Carlos, con Schwarman, con el maestro Schwarman, estudié. Después mi primera banda, o sea, grupos que armé, digamos, fue en la época del colegio y yo estaba en los grupos juveniles, como Ricardo también estaba, ¿verdad? Ajá. Éramos gente de iglesia, Militancia. militancia, y entonces nos íbamos, participamos en los festivales intercolegiales. Y armamos una banda una vez, me acuerdo, con nada más y nada menos los siguientes integrantes. Y esto bueno, después te voy a contar esta parte que voy a decir, pero uno de los primeros integrantes que estaban en esa banda eran Carlos Noguera, Berta Rojas, Imagínate. Vicente Morales, Rudy Elías, Bernardo Vázquez, Elías Rudy González, Elías, con el saxo ya con en el esa saxo, época. Gustavo Berni también. Berta tocaba piano cuando eso era. Ella es, ¿cómo se llama? Profesora superior de piano antes de guitarra. Ya tocaba porque ya empezó con la guitarra y después Berta pasó al piano. ella estudiaba guitarra, pero ella fue primero profesora de superior de piano, una genia, ¿verdad? Y después se dedicó a la guitarra.
Entonces, era un grupo que teníamos y era más bien acústico, ¿verdad? Y tocamos un par de veces, muy poco. Pero después quedó esa conformación ya sin Berta, quedaron Lidia, Víctor, ¿cómo se llama? Víctor Riveros, ya ves, Alzheimer, Bajheimer. Entonces, ¿qué pasó? Después, Carlos Noguera un día me invita o me dice, ¿no querés ayudarme y hacer unos arreglos musicales? Producir un cassette que fue el cassette que se llamó después la cantata, ¿cómo se llamaba, Ricardo? La cantata del pueblo. Cantata del pueblo y sus banderas torrenciales. Cantata del pueblo y sus banderas torrenciales del poeta Villagra Marsal y la música de Carlos Noguera. Y ahí conocí a Ñamandú, conocí a Ricardo y a Chondi. Y al poquito tiempo, César Cataldo no podía viajar porque él era profe en el Colegio Cristo Rey, a un viaje a Perú. Y entonces me invitan para que vaya de músico invitado en ese momento, Ricardo y Chondi Ñamandú, ¿verdad? Sí. Y yo me acababa de casar. Fue la semana que me casé y fui a Luna de Miel a San Bernardino, me acuerdo, y a los 2 o 3 días teníamos que viajar a Lima. Y cuando estábamos ahí en el aeropuerto, me dicen Ricardo y Chondi, ¿sabes que nos vamos? Pues no sabemos si vamos a volver, me dicen. ¿Por qué? Yo tenía 21 años. Y yo dije, ¿por qué? Le dije, yo pensé que era un chiste, no, porque era la época de la dictadura, ¿entendés? Y nosotros fuimos a tocar a un encuentro de izquierda. Imagínate, boludo, ¿te acuerdas, Ricardo? Ahí estaba nada más y nada menos que poetas de izquierda, estaba la gente de la trova cubana, estaba Vicente Feliu, estaba, bueno, obviamente también está Facundo Cabral. Entonces, fue increíble, yo tenía 21 años, me fui con los chicos de Ñamandú de tocar a en boliches para 30 o 40 personas a tocar el Estadio Nacional de Lima con 10.000 personas. Ahí debuté con el terceto Ñamandú. Fue el primer show. Oye, hacer un paréntesis, 87. 87. Un paréntesis. Realmente nosotros, todo el mundo se fue bastante afilado, porque eran muchos grupos. Sí. Y nosotros nos fuimos con 2 guitarras y 2 voces. Y tocamos después de Facundo Cabral. Tocamos 3 canciones, porque era lo que teníamos que tocar. Terminamos tocando 5, porque había muchos artistas. Realmente esa noche fue una noche gloriosa para nosotros y Rolando, porque en realidad éramos 2 guitarras contra un mundo de orquestas. ¿Y la conexión con Rolo en ese momento, ustedes le conocían de...? Pero nosotros no conocíamos ya de habernos encontrado en peña así con Berta, con Carlos Noguera. O sea, Carlos nos presentó realmente. Espera que quiero conectar. Tocamos juntos nosotros con Rolando hasta el año 94 más o menos, desde el 87. No, hasta el 91. 91. No, lo que quiero recordar de eso, que estuvo buenísimo, es que nosotros nos fuimos. Yo me acabo de casar, con anécdota, ¿no? Ellos me dicen, ¿sabes que nos vamos por San Francisco a volver? Entonces, ¿cómo no vamos a volver? Me acabo de casar, boludo. No, porque hay que meterle en el contexto también. Vos viajabas al Perú en aquel entonces y el Perú vivía una convulsión política tan grande porque estaba Sendero Luminoso. Claro, y nosotros íbamos a tocar, Rolando íbamos a tocar a un lugar, a la 1 teníamos que tocar y cuando íbamos a salir a las 10 nos cuentan que el escenario voló en pedazos. Esa era ¿cómo se llama? El ambiente donde estábamos, nosotros íbamos a tocar. El escenario No, político. pero por un lado, quiero enriquecer esas anécdotas, porque yo me acuerdo muy bien. No solo eso, era también que estaba, del centro de Ñamandú era muy perseguida por la dictadura. Claro, entonces, pero allá cuando llegamos ya teníamos un tipo que no sé quién era, el cónsul, no sé quién carajo, que estaba haciendo de piragüey, diciendo todo lo que nosotros... Y encima éramos el único grupo, el único país todavía que estaba en dictadura. El resto ya estaba teóricamente en democracia. Sí, en el 86. Entonces, Prensa Latina de Cuba, ¿te acuerdas? Nos estaba buscando para hacernos una nota. Entonces nos reunimos los 3 en el cuarto de hotel, boludo. ¿Nos damos o no damos? ¿Qué hacemos, Claro. boludo? ¿Damos o no damos? Ya estamos acá, boludo. Prensa Latina de Cuba. Claro, pero en ese momento hablar para un medio de Cuba era la cárcel. Era la cárcel, Sí, era la tortura acá en Paraguay. Y dijimos, ¿Cuál fue el vamos, ya resultado? estamos acá, vamos a hablar. Y entonces la nota, dictadura, torturados, sí. La pregunta era esa, obviamente, sí, todo eso existe y esto así. Y esto hablaban más que tenían experiencia. Por un lado era ese escenario y por otro lado es lo que dice Ricardo. Era la época Sendero Luminoso, que estaba en contra del encuentro de izquierda, porque decían que por qué se hace un encuentro cuando el pueblo se está muriendo, Claro, se muere de hambre. Entonces nosotros estamos en el Hotel Crillón
y el hotel estaba amenazado de que iba a volar en pedazos. Todo eso yo estaba viviendo gracias al tercer Ñamandú, así, de tocar tranquilo, ya fusión y todo eso, Es más, para cuando- 40 personas, 10.000 personas y todo eso. El que leyó todo cuento eso, una anécdota, el que leyó todo eso fue César Cataldo y dijo, yo me No, quedo, no, chico. yo me quedo. No, no tengo permiso. Ñamandú salió por primera vez del Paraguay en una gira grande en el año 85. Juglares es tu... Se acabó, Pero Juglares- Juglares, ¿cuántos años antes? No, Ese- Juglares 80. Ahí empezamos. Ricardo, vos agarraste... Mira, yo le conozco a Ricardo desde que tengo conciencia porque somos medio... Yo no sé si él es primo mío o tío. No, yo soy tu tío realmente. Ahí está. Y es más, alguna vez te dije, la primera vez que yo le veo a Rolando fue en un concierto en Nuestro. La Chacarita, Claro. donde él tocaba y yo, acostumbrado a verle a ustedes, de repente Cataldo se volvió ruloso y le hablaba a su guitarra. Me flipó. Pero me caí de culo. Yo tenía 8 años, seguramente. Y me caí de culo. Era así, el cancionero con un guitarrista que parecía... No, con sé. un guitarrista que era útil. Pero Rolando un tipo que puede... Agua y aceite según un periodista. No, de la no, época. pero esos son los mancos mentales. Eso en realidad... Porque Rolando siempre cuajó en el grupo. No, yo Es la- más, yo la agradezco mucho. Rolando, por ejemplo, Rolando es el causante de una versión de Happy Lynch, que es un poema, sin hablar guaraní. Porque a Rolando Chondi le había contado más o menos qué decía la canción. Y sobre eso él hizo el arreglo. O sea, estamos hablando realmente ante no solamente un buen guitarrista, sino un gran compositor y un gran arreglador, es Rolando. Lo que pasa es que a veces mucha gente te dice en la calle, che, la puta, vos naciste en un país equivocado. Y en realidad no es tan así porque muchos de los grandes músicos pasaban exactamente lo mismo en otros países que teóricamente son mucho más evolucionados en cuanto a concepción sobre lo que es la cultura. Pues la cultura es un hecho social y normalmente los grandes músicos siempre tragan, ¿cómo era que decía? El polvo de la derrota para después levantarse. Imagínate que Duke Ellington decía, todo lo que aprendí en la calle, pero para que me hagan caso tuve que ir a la universidad. Duke Ellington. Con Rolando nosotros nos tocó la caída de la dictadura, donde había que pasar de la propuesta, de la protesta a la propuesta, porque si bien el Nuevo Cancionero durante muchísimos años fue tenido como un grupo de contestatarios, en realidad tuvo muchas canciones que aportaron cosas, muchas canciones bellas como Huenille P.E., ¿verdad? Todo eso. Y una de las canciones Una historia más de amor, que es una canción de Rolando, que relata un poco su lirismo, ¿verdad? Ese lirismo, pues Rolando tiene viste, Rolando es de las dos generaciones. Esa generación que tiene una sensibilidad diferente, que es la generación de Schwarzman, de todo eso que él ya te nombró, a eso sumado a todos los de Maneco Galeano y todo eso que estaban en un mismo tiempo físico, pero con diferentes intereses musicales, pero siempre apuntando hacia algo consistente. Me parece que lo que dijo Rolando, yo le estaba atendiendo bien, creo que un aporte muy grande que hizo es Carlitos Schwarzman, muy grande, a todo ese movimiento. Pero vos sos consciente que sobre todo, hay toda una generación que te tiene catalogado como un instrumentista fabuloso, como un super guitarrista, y desconoce tu lado compositor, ¿no? O sea, yo hablo con gente que le cito Paul Carrera de Los Lobos y Lo que pasa es que- no es consciente de que fue una composición tuya, ¿no? No, lo que pasó es que yo en realidad empecé a ser, antes era autor, ahora soy cantautor. O sea, la cuestión de cantautor pues no es una cuestión solamente de gente que hace canciones tipo urbanas. Entonces el cantautor, John Lennon era un cantautor, Fito Páez es un cantautor, se entiende eso, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el género musical, ¿sí? Pero yo antes era autor, ¿entendés? Y realmente debo aceptar que durante mucho tiempo me reprimí, y con razón, ¿verdad? Porque tenía cantantes increíbles como Ricardo y Chondi. O sea, yo hasta ahora soy ultra fan del dúo de ellos dos y de las voces, obviamente Ricardo como solista y Chondi también. Chondi para mí es el gurú nuestro. Yo no sé si vos coincidís, pero yo siempre digo que Chondi es nuestro gurú.
Yo aprendí muchísimo de Chondi, creo que Ricardo también. Él fue realmente nuestro Además, gurú. el más viejo. Claro, el más viejo. Entonces, Tiene la responsabilidad de traspasar conocimiento. Tiene pelo más oscuro Sí. todavía. Tiene el pelo más oscuro. Sí. entonces, ¿sabes lo que pasaba, Tote? Que yo no cantaba. La versión de Paul Carrera, en YouTube encuentran, ¿verdad? La primera versión de Paul Carrera Los Lobos, que todavía ni aparecía en el disco, todavía no habíamos grabado, porque lo grabamos después en Polcasa, que salió en el año 91, 90, no me acuerdo. Nosotros fuimos a un programa que nunca salió, que era un programa piloto. Exponentes del llamado nuevo cancionero, integrantes o directamente el terceto Ñamandú. ¡Libérate, pueblo mío! ¡Suelta amarras de una vez! ¡Que los lobos andan sueltos y te quieren devorar! Y gracias a las redes sociales y el rescate de Ray Armele, se vio otra vez ese programa, que no me acuerdo cómo se llamaba, y lo que nos decían, y nosotros hablábamos en ese momento, que ahora que ya estamos en democracia, que no estamos en democracia aún, ¿verdad? La democracia ideal no la tenemos, ¿qué va a ser el terceto Ñamandú? Entonces, o sea, tipo que nos catalogaban, como dice Ricardo, como músicos de protesta, y en realidad no era así. Ñamandú siempre fue propuesta. Yo aprendí muchísimo de Ricardo y de Chondi, porque no era solamente protestar, sino era cantar canciones increíbles, poesías alucinantes. Entonces, en ese momento, yo escribo Paul Carrera de los Lobos, cuando la gente pensaba, bueno, que ya estamos en democracia y la libertad. Mentira, no estamos en ninguna democracia. Los lobos andan sueltos y nos quieren devorar. Y ahí surge Paul Carrera de los Lobos, ¿verdad? Y ahí la cantamos por primera vez en ese programa piloto que nunca salió. Entonces, a tu pregunta, respondiendo rápido a eso, es sí, yo no era cantante, ni lo soy, yo soy cantautor. O sea, no tengo técnica, no soy un maravilloso cantante como Ricardo, como Chondi, como Andrea, como quien sea. Sino soy un decidor de mis canciones. O sea, decidí ser cantante y expresar mis canciones hace un tiempo, en la época de Crisia. Y me chupa un huevo, como dice un tema mío, ¿verdad? O sea, yo quiero simplemente expresar lo que yo canto de la manera que sentí y lo canto. No soy un cantante. Entonces es cierto lo que vos decís. Antes yo era como el guitar hero, o sea, como el héroe, como el bicho. Antes me decía bicho porque yo estaba en el CPB y me decía, yo a los 12 años estaba tocando el aplauso de Yes. Entonces ya, wow, tocaba Escalera al Cielo, Burn de Deep Purple. Y siempre fui el fenómeno, el guitar hero, el guitarrista. Pero en realidad yo siempre fui compositor. Nunca quise ser un virtuoso. Yo quería componer mis cosas, mis canciones y eso, ¿verdad? A toda una generación nos pasó que con Mike y La Secreta nos despertamos a un rock folk, así que nos voló la cabeza, que nos hizo ir a boliches y meter más allá de las capacidades del lugar, ¿verdad? Y los más jóvenes siempre decíamos, es la primera vez, por fin algo suena así de acá y todavía es con tempo. Cuando en verdad Rolando lo venía haciendo hace bastante tiempo atrás, ¿verdad? El rock folk que hacía Rolo. Eso un ratito y ahí le doy la palabra a Ricardo. No le habían dado crédito en ese a mí me momento, costó muchísimo. O sea, yo compuse un tema que se llama Olla Vea en el año 1982. Y en ese momento ya era una fusión, obviamente, de folclore paraguayo, no sé si entre guaraní y poca canción, jazz y rock. Pero los folcloristas me querían matar, los jazzeros decían que yo no hacía jazz y los rockeros decían que nada que ver. Bueno, siempre pasa con el libro, ¿verdad? O sea, ¿qué te quiero decir? Y yo soñaba. Pasa en el fútbol. Sí, Pasa. pero el problema es lo siguiente. Vuelvo otra vez a ser bastante ácido en ese sentido. Ni por la mitad. Yo vengo escuchando todo lo que se hace. Y vengo escuchando a la persona que nombraste. Lo siento. No tiene ni la mitad de la calidad. Resulta ser que ahora los perros, sin manejar la concepción de muchas musicales, la quieren mixturar. Y para mixturar, vos tenés que conocer lo que vas a juntar. Si no sabes lo que vas a juntar, ya es una paja intelectual. Él sí, porque él te está diciendo quiénes fueron los que le formaron a él. O sea, él no solamente, yo cuando le conocí a Rolando venía del jazz. Yo Rolando rockero no conocí después. No, lo que yo te estoy diciendo es que no quiero
que esto se personalice, al contrario. Porque vos para acá largás una cuestión conceptual y todo el mundo se enoja. Fulano canta bien y si yo le doy mi opinión, dice, no, lo que pasa es que este hijo de puta, ¿verdad? Le tiene envidia. Lo que pasa es que muchos de nosotros trabajamos muchas cosas para sacar el producto, ¿verdad? Y de repente aparece otros que hacen jingle en la televisión y puedes decir, Dios mío, qué gusto es de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos? Y estamos en este lugar. Necesitamos una renovación conceptual de la música paraguaya. Y si no tenemos eso, va a morir, porque vamos a ir perdiendo las raíces. Cuando vos perdés tus raíces, perdés soberanía. Es como cuando vos te vas a un shopping, no sabes si estás en Miami o si estás en el shopping del Mariscal López, donde sea. Chao, no sabes. Y yo lo que quiero es asumir los tiempos que me tocan vivir, los tiempos modernos y contemporáneos, y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo me gusta cómo se expresa fulano de tal en otro país? Y tomo esa parte de la cultura de ese muchacho o de ese país junto con la mía sin que yo pueda perder mi esencia. Hay que estudiar, hay que formarse, hay que conceptualizar. Vos te vas a los conservatorios y te enseñan a leer y a escribir música, pero no te enseñan la concepción, por qué sos músico, cuál es tu labor en la sociedad. Pucha, vos sos igual que un arquitecto, con un ingeniero. Vos tenés una responsabilidad al subirte a un escenario, la gente te escucha. Entonces tenés que ser responsable con lo que vas a decir y lo que vas a hacer. Salvo que esa no sea tu búsqueda. Salvo que vos lo que quieras hacer. Ok, vamos a suponer que vos lo que quieras hacer. Vamos a suponer que lo que vos quieras es hacer bailar. Y bueno, hacer bailar, pero con calidad. Por ejemplo, los bambán de Cuba, que no hablan de nada, de ninguna cuestión social, pero la música que producen, porque son grandes músicos, ¿verdad? Te causa placer al escuchar y te parás a bailar. No es el problema, ese problema es la concepción que vos tenés de las cosas. Sí, Ricardo, ¿cómo es? Porque así a nivel cancionero, no sé, por ahí peco de ignorante, pero sé que vos fuiste uno de los pocos que trascendió fronteras, digamos, reconocimiento. No veo mucho, no tengo mucho, no conozco mucho de los cancioneros que hayan ido a la Argentina y se hayan codeado con La Negra o con León Gieco. Y bueno, en tus discos se ve eso, se ve no solamente de pedirle, hey, vamos a tocar, hay una amistad, había una amistad así entrañable con La Negra, por ejemplo. ¿Cómo se dio esa pasada de frontera? Yo tengo que citarle a dos personas que le dieron sonoridad a mi canto, que son fundamentales, ¿verdad? Uno es Oscar Cardoso Campo, que hizo posible que yo pueda grabar un disco y que me puedan prestar atención otra gente. Entonces, para todos los pibes que no sepan quién es Oscar Cardoso Campo. Bueno, Oscar Cardoso Campo es uno de los más grandes músicos paraguayos que vivió en la Argentina. Se hizo muy famoso porque hacía orquestaciones de los grandes, de Palito Ortega, de Leo Dan en aquel entonces. ¿Y dónde te conociste con La Negra? Pues? Yo me conocí con ella en el año 96. Ella vino acá a un concierto en el Sol de América. Y alguien le habló a La Negra de Agustín Barbosa. Y le dijo, yo quiero cantar con Agustín Barbosa, dijo ella. Y Barbosa, en su gran bondad, dijo, no, acompáñenme, vamos a cantar todos juntos. Entonces subimos al escenario, cantó Sembrador, canté yo, ¿verdad? Y después nos fuimos a cenar a la casa de la casa de Jorge Gardet, cerca de Lambaré. Y ahí se fue La Negra, y ahí yo me fui a cantar. Y recuerdo que cantamos una samba que se llamaba Samba para no olvidar. Parecía como una cosa que no iba a trascender,
Porque me dijo, ¿y tu nombre cuál es? Empezamos a hablar y después cuando nos despedimos, me dijo, ¿vos qué haces la semana que viene? Y le digo, nada, ¿no querés cantar en Buenos Aires conmigo? Sonó como un sueño. Claro, me voy, le dije. Y así canté en un lugar para 100.000 personas, se llamaba Buenos Aires en Vivo. Y el elenco era Mercedes y los invitados eran Charly García, Chango Faría Gómez, Liliana Herrero, León Gieco, Charly y Nito Mestre. Yo estaba sentado en un lugar con todos ellos. Y era el sueño del pibe. Claro, Reprimiendo tu era- ganas de pedirle una sí, autógrafo. no, Había una selfie en esa época. me saqué la foto con todos, ¿verdad? Y ahí empezó. Después unos años después también así, en el 98 empecé a grabar el disco de solista, otro disco con Oscar, que tuvo bastante éxito. Ahí me conocí con Jairo. Hacía visitas muy frecuentes a La Habana yo. Y en La Habana se encontraban, ahí me encontré por ejemplo con Miriam Makeba, que era la cantante africana que... ¿Y tu gira a La Habana tenían que ver con...? Con la música. Ya está desclasificado, Sí, supongo ya que está, sí, está desclasificado esa información. Ya, y ahí nos íbamos y bueno, ahí le conocí por ejemplo yo a Manu Chao. ¿Y por conociste a ejemplo, Manu claro. Chao Ahí le conocí por ejemplo a Kevin Costner. O sea, a mi señora le conocí a Kevin A Costner. Mohamed Ali, ese es el contacto. Mohamed Ali, y también le conocí a Gerard Depardieu, ahí en los encuentros de música y Yo lo mío le prefiero a Manu Chao de todo. y cultura y Ya, política. Mohamed Ali ya Esos tenía eran parte. encuentros de cultura y política, se hablaba de cultura y se hablaba de política. Y después, bueno, el disco El Canto de los Caraí, que prácticamente recorrí toda América Latina con los cantautores de América Latina y grabé en guaraní muchas de sus obras. ¿Y cómo es así? Levantar el tubo y... Sí, Che, así mismo. Aunque te parezca... vamos... Sí, porque en el año... ¿Cuándo tenés Mira, tiempo? yo creo que el año 2000 fue un año... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que tiene la puerta? Bisagra, el año bisagra. Año- Bisagra. Fue un año bisagra. Me voy a Buenos Aires un día para almorzar con Mercedes. Estoy sola, me dice, vení pues, vamos a comer. Entonces me quedo yo con ella y me dice, a eso de las 3 por ahí, ¿te gustan las películas de cowboy? Me encantan, le dije. Vamos para mi pieza, vamos a ver. Y yo a la pieza con un televisor, estábamos viendo y de repente, pues, che, Flecha, ¿qué hace la semana que viene? Glup, ¿por quién era? Le dije, vamos pues a Panamá. ¿Y qué hay en Panamá? Le digo, no, y yo soy embajadora de UNICEF. Y en Panamá nos encontramos todos. ¿Y quién? Le dije yo. Y se va Rubén Blades, Armando Ay, Manzanero, no, se va Maná, se va Danilo Pérez, se va un montón de gente. Le dije yo, pues vos pensás que yo, no, déjame, yo arreglo. Y entonces le llama a alguien y le dice, fulanita, vení, llama un poco a lo de UNICEF y decirle que Flecha se va a ir. Y Flecha se va a ir con su señora, porque su señora es su manager. Y bueno, y que arreglen con él el cassette y listo. En una semana estábamos Techi, mi esposa y yo, en Panamá, compartiendo con lo más gramado de la música latinoamericana, en un teatro, en un estadio para 30.000 personas, un estadio de béisbol. Hicimos ahí el festival Tengo un Sueño, se llama, el festival que se grabó, que se pasó por... Que ahí me pasó una cosa simpatiquísima esa noche, pues yo era solo con mi guitarra y se hizo toda la prueba de sonido y empecé a tocar la guitarra y estaba la televisión, vos no podías callarte. Entonces yo di los acordes y no salía y empecé a cantar a capela. La guitarra no estaba conectada. No sonó. Y de repente a la cuarta, a la quinta, a la sexta, al sexto, séptimo, no me acuerdo, un poquito antes de la mitad siento que suena el piano. Se sube Poppy, Espatoco, el arreglador, y me sigue. Y la gente vio, ¿verdad? La gente que estaba ahí vio, digo, este tipo tiene coraje porque no se podía parar. ¿Pero qué canción estabas cantando? Estaba cantando una canción de Piazzolla que se llama Por millones de niños. Y me acompaña él y terminamos juntos. Y hubo un aplauso tan grande. Yo como era desconocido iba a cantar una sola canción.
Y la gente pidió otra y canté otra. Esos viajes que nosotros hacíamos, ¿verdad? Fueron realmente... ¿Sabes qué pasa? Que la música tiene como un halo, por un lado de mágico y por otro lado de superstar que la gente cree. Y en realidad, yo debo admitir, gracias al Tercer Ñamandú, inicialmente, descubrí que la gente es impresionante, los artistas son súper cálidos, súper humanos y por ahí, qué sé yo, es toda la industria nomás que los vuelve más... como que no sé, que son no competitivos, sino que, o sea, ¿Cómo conviven tantos egos adentro? O sea, el ego siempre, mira, espera, te explico algo, para cerrar la idea. Los egos siempre existen, eso es normal, existen en todos lados. Entonces, con otra peluquería la misma cosa. Sí, pero a nosotros no nos aplauden lo que pasa 20.000 personas. Lo que pasa es que hay ahí gente... está la diferencia, creo que, de tu rubro con el del resto. Sí, lo que pasa es que ellos tienen el problema fundamental que es cargar con la figura. ¿Quiénes son ellos? Y te digo con la gente con la que con los que son mis amigos. El caso de Silvio Rodríguez, el caso de Chico Huarque, o el caso de La Negra, cuando vivía. O sea, para ellos era muy pesado cargar con... Su personaje. Claro, artístico, lógico, porque vos no podías ir a un lugar a sentarte, porque no podías comer algo porque venía la gente, y la gente viene siempre con buena onda, ¿verdad? Pero cuando vos estás en un lugar y querés comer y te vienen 50.000 personas que quieren... No, se vuelve insoportable. Cuando es algo que pasa, o sea, artistas que, bueno... a nosotros nos está pasando, pero salvamos la distancia. O sea, nosotros estamos filmando autógrafos, sacando fotos, que agradecemos muchísimo. Lo mejor que te puede pasar, el reconocimiento y contacto con tu público. Pero eso que te pase en ciudades enormes, en donde no puedes salir a la calle simplemente a pisar ahí porque te vienen o te asedian, es realmente muy tedioso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo quería decir en realidad es que en realidad existen una parte, digamos, muy sencilla y muy, muy humana de los artistas, que más allá de la competencia y más allá de los egos, está el disfrute. Yo te decía que gracias al Tercer Ñamandú, inicialmente yo he podido compartir con grandes músicos también, pero que después charlábamos y éramos así muy sencillos todos. ¿Entendés? Hasta tuvimos miles de anécdotas. Todas las mañanas, por ejemplo, en Lima, Perú, nos sentábamos a desayunar. Una mesa de 6. Rolando, Chondi, yo, Facundo Cabral, Armando Tejada Gómez, que es un poeta increíble, ¿verdad? Y Elvio Romero. Ese era el desayuno todas las mañanas. Bueno, y los encuentros sirven para eso, sirven para que los músicos se conozcan en su real dimensión, porque viste que a veces en otros lados y de otra forma es imposible. ¿Qué cree que le está pasando a ese género? Yo creo que la gente va cambiando nomás de sensibilidad. Se van dando de otras maneras las conexiones. No, los cantautores tipo Serrat, tipo Silvio Rodríguez, eso no van a existir más. No van a existir. Va a ser otra sensibilidad y otra forma de expresión. Lo mismo se están transformando en, bueno, digamos, Drexler, vos ves, hay una línea de tiempo donde vos ves una transformación en un personaje, en un artista que conjuga un tipo de música que es muy distinto. Dame ahora un nombre en la Argentina que siga eso. No, sí, yo coincido plenamente. Y es más, digo eso. Creo que a mí me encanta, a Huguito le parece demasiado postmoderno, pero Lisandro Aristimuño me fascina y me meo. Lisandro, ¿sabes quién es Lisandro Aristimuño? ¿Es de la Patagonia o sí, por ahí? Es de la Patagonia y él se hizo solo en Buenos Aires, se hizo un sello. Es que hay una movida, Tote, perdón que te interrumpa. Pero es efectivamente postmoderno frente a... Yo por lo menos estoy en parte de acuerdo con Ricardo y en parte no también. Yo creo que hay como que tenemos que empezar a redescubrir otros artistas que están surgiendo y que son hijos otra vez de todo esto que vos estás diciendo, ¿verdad? Porque yo lo que noto es que hay una retroalimentación constante. O sea, la gente cree aunque te cae... En esos parámetros, Rolando. No, ya con esa sensibilidad. No, obviamente, o sea, lo que pasó en un momento... El lenguaje cambia. Cada generación tiene su lenguaje. Eso es categórico. Cada generación tiene su lenguaje, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de oler y su forma de querer y su forma de ver el mundo. Si en la década de los 70
Nosotros nos moríamos porque queríamos cambiar el mundo, porque Lennon escribió Imagine. En la década de los 90, ¿qué era? Vístete mal, vive pronto y muere joven. Esa era la consigna del cantante de Nirvana. Bueno, esa es la sensibilidad de los 90, el descreimiento de todo. Ese es un sello, ¿verdad? Y creo que la sensibilidad va cambiando cada 10 años. No sé ahora, porque con la tecnología podemos esos 10 años se pueden acortar a 3 o a 4. Los plazos generacionales sí son Claro. cortísimos. Pero para mí siempre se retroalimenta igual. Y ya te van a caer de risa, pero voy a hablar otra vez lo de la cuestión de Luis Miguel. ¿Entendés? Y hacen memes. Claro que es un buen ejemplo. Y hay como memes. Hoy vi un meme genial que estaba Diego Boneta, el actor que representa a Luis Miguel, y estaba Luis Miguel al lado y decía el meme, che, y ese negro que era Luis Miguel, y ese negro que está al lado de Luis Miguel, ¿quién es? Pero en realidad es un meme nomás, ¿verdad? Porque en realidad, yo te decía que mi hija se va ahora a la discoteca y tienen su playlist de Spotify, tiene a Luis Miguel. Hablo de Luis Miguel por no decir, nosotros estamos escuchando Beatles nunca paró, ¿sí? Beatles nunca paró y no va a parar nunca, ¿entendés? Lo mismo es interesante. Beatles entró a Spotify hace 3 años más o menos, por primera vez. Viste que no estaba liberado, había un montón de cuestiones de derechos. Y los números, que no recuerdo cómo va a reproducir, pero los números de bajadas de Beatles, por decir el más hitero de todos los clásicos, es infinitamente menor de lo que uno supone. Sí. Porque en verdad hay toda una generación que ya dice, sí, me dicen que te va a escuchar una vez. Claro. Nosotros creemos que es mucho más eterno No, lo que yo te pregunto, perdurable de lo que nosotros, realmente lo que pasa es que nosotros hoy es agarramos medible. nosotros agarramos Hoy es medible. íconos que prácticamente pertenecen a nuestra época. Pero vos, por ejemplo, si hablas de la música clásica, ¿vos escuchaste algo en Europa después de los grandes? Después de Mozart. ¿Sabés después nomás de- quiénes son? Pero eso no quiere decir que esté mal. No. Se mueve la sensibilidad de la gente. Yo, sin embargo, espera, yo te quiero decir algo. Yo, sin embargo, creo que es toda una retroalimentación. Es verdad, o sea, la esencia, el momento, no se va a volver a repetir, pero sí existen, digamos, como una suerte de hijos que están desarrollando casi lo mismo, pero con el mismo lenguaje, el propio lenguaje. O sea, tipo la música de los Beatles, ¿no? Es cierto, no van a ser así como nosotros pensamos, pero sin embargo, en su momento estuvo Oasis, en su momento estuvo no sé quién, y la música de los Beatles, o la influencia, que al mismo tiempo los Beatles tenían influencia de otros. Pues si vos te ponías a escuchar Beatles, y vos pensás que Beatles, pero en realidad Beatles era música negra, yankee, el rock and roll de los negros, Chuck Berry, Little Richard. Entonces siempre pasó eso, siempre pasó, ¿entendés? Claro. Rolando ya me dijo que le conmovía del folclore él viniendo del rock. ¿Y a vos qué te conmueve del rock viniendo del folclore, aunque vos no sabés dónde estás? No, vos sabés que a mí me gustaba muchísimo el rock and roll. Y te cuento que yo casi lo mismo que escuchaba Rolando. Escuchaba Supertramp, escuchaba Led Zeppelin, en aquellos combinados gigantescos, así, ¿verdad? Donde ponía los discos uno encima, otros se caían solos. Plac, plac, plac. Eso era lo máximo, loco. Escuché El lado oscuro de la luna. Escuché Yes, Topografía oceánica. Estamos hablando casi de lo mío, Supertramp, Alice Cooper. Yo escuchaba eso, es más, las primeras canciones que yo hice en la escuela eran versiones de canciones de los Beatles en español. Hey you, tan solo tú, a mi vida has dado luz y calor. Recuerda, tú eres el gran querer que jamás, jamás olvidaré. Versiones en español. ¿Y qué te mueve del Indio Solari como para cantar sus temas ahora? Bueno, lo del Indio Solari tiene mucho que ver con una historia familiar. Y es un espectáculo que yo hago con mucho cariño para mis hijas. Recoterísimas. Sí. Me gusta mucho la banda de Los Redonditos. Me gustan las dos bandas. Pero si tengo que elegir entre la banda de Los Redonditos y la de los fundamentalistas del aire acondicionado, me quedo con los fundamentalistas. Como única vez, o sea, voy a hacer esto que se llama un indio, una flecha para el indio, así se llama el espectáculo.
Yo no creo que vaya a ser la única. ¿Verdad? ¿Quién No, fue el yo te- equipo yo- MKT? yo- ¿Sabes cómo se llama la banda? La banda, ¿sabe cómo se Después, llama? ¿cómo se llama? Los fundamentalistas de la zurda caviar. O sea, yo lo que quiero decir es que esto que está diciendo Ricardo, o sea, tiene mucho que ver con nuestra realidad también, ¿verdad? Del rock ahora nacional, vuelvo a hablar. Chester, por ejemplo. El abuelo del rock. Chester, el abuelo del rock. Sin embargo, nosotros hacíamos con Yamandú, creo que hacía, ¿verdad? ¿Qué le pasa a mi gente? O sea, él también compuso folclore, ¿verdad? Chester compuso ¿Qué le pasa a mi gente? En, no sé en qué época, pero es Pero estamos hablando de Chester, un adelantado. Chester, vos podés cantar las canciones de Chester hoy y siguen tan vitales. ¿Cierto lo que él te dice? Porque mira que hace unos meses nomás, un mes atrás, se lanzó un libro sobre el nuevo cancionero. Imagínate, después de 40 años. Eso te demuestra, ¿verdad?, cómo no somos rigurosos, ¿verdad? Para poder dejar el testimonio, para que otra gente entienda. ¿Quién escribió? Hizo alguien que no era ni siquiera músico, Oscar Bogado. se Oscar llama. Bogado, Un amigo, ¿no? Sí, hizo. capo. O sea, y yo le insistía, pero le decía, tenés que sacar ya el libro, Oscar. Le dije, no vaya más, porque no quiero, no sacar ya, viejo. Como se van a morir todos los perros mientras vos corregís. Y mirá que Maneco, Garbete se murieron. Sí. Che, y del nuevo cancionero, ¿qué te acordás de la guarida del matrero? ¿Algo? Esa no es mi época. Sí, Ese yo sé, es pero un- ¿escuchaste algo? Claro. ¿Sabes que obvio. la guarida se llama por eso? No, no sabía. ¿En serio? La guarida en homenaje a la guarida del homenaje a la matrero. guarida. Mira, Poche, Tampoco la era mi guarida, época, la pero- guarida del matrero. Santi Medina. Yo creo que es la semilla. Che, ¿crees que esto así como para ir cerrando más y Sí, porque referente a eso? loco, porque estamos con Queremos ir a comer, bueno. Y Paraguay es como, sé que asumo que es la sociedad, una de las sociedades más conservadoras de la región. ¿Y crees que es la más insensible? ¿O O sea, que- cómo le ¿Tú definirías? sabes que Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, decía que Paraguay es un país en secreto? Paraguay es un país olvidado ¿Por nosotros? por nosotros y por el resto. Y mostrar lo que somos realmente. O sea, nosotros somos más que un país de narcotraficantes, más que un país de contrabandistas, más que un país de políticos analfabetos. Si vos ves los chicos de OMAPA, esos chicos de la Olimpiada Estudiantil, por ejemplo, la Olimpiada de Matemáticas, otros, que de repente vos te encontrás viendo gente que reúne las condiciones para liderar y empujar para que este país salga de esto, ¿verdad? Somos más que eso. Y sin embargo seguimos en este estado de Rolando, ¿verdad? Le tenés, por ejemplo, a Hugo Ferreira, le tenés a Berta Rojas. Todo lo que te estoy diciendo, todos los logros fueron logros personales, donde donde no tuvo la mano no teníamos un país detrás como tienen. Por ejemplo, cuando García Márquez iba a ser propuesto para el premio Nobel, el presidente de Colombia le dijo al embajador que haga todo lo posible para acompañarle en esa instancia, para hacer el lobby, para hablar con la gente. Ese es el Estado. Vos pones el talento y el Estado pone lo que vos necesitas para que el nombre de tu país esté en el lugar que vos querés que esté. Cuando nosotros salíamos Rolando y eso al exterior, los embajadores, cónsules se corrían de nosotros. O sea, no teníamos un país detrás. Veo todavía gente que pide, por ejemplo, para ir a tal lugar, para representar al Paraguay, que anda haciendo festivales o tiene que andar... Cuando que para eso existe una Secretaría de Cultura que tiene que evaluar y mandarle a la gente como representantes de nuestros, ¿verdad? A cualquier parte del mundo. Señores, Ha sido nítrido. Bueno, genial, no, fue muy lindo, realmente. El encuentro con Ricardo, contigo y con... Era no, porque
faltó Se me la... de tu pelo lacio. Dice será, te cambiaste mi peinado. No la te cambié jefa- tu lado, No, hermano. no, que Vaya, la jefa no se va a vaya. enamorar de mí de vuelta. Cuando llegue, Niño bueno, a decir. Probablemente no Te va a dar duerma. Un moñito, pase una noche mariposita. lujuriosa. Vamos a tomar cerveza. Vamos.